Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 7, segunda parte. ¿Ok? Así que vamos a ponernos manos a la obra. ¿Ok? A trabajar. Vamos a ver, acá tengo la diapositiva. Acá está, semana 7. Vamos a ir desde la independencia del Perú hasta la República Aristocrática, pero yo recuerdo que contigo hemos hecho, hazme acordar, hasta la prosperidad falaz. ¿Hicimos la prosperidad falaz? No, Miss, eso no hicimos. O sea, solamente hemos hecho hasta la confederación. Confederación creo que no hicimos. Ya, Confederación entonces, tampoco hicimos. ¿tampoco? O sea, hemos quedado en el primer militarismo. Sí, Miss, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a avanzar bonito. Te voy a compartir mi pantallita. Listo, bien. Vamos entonces a entender bien, a ver esto, así chiquito, y esto luego así grandazo. Vamos a ver esto acá. Ay. Muy bien, te lo guarda la captura. Listo. Vamos a ver entonces los primeros gobiernos del primer militarismo. Vamos a ver los primeros gobiernos del primer militarismo, ¿ok? Bien, mira. En cuanto al gobierno de José de la Mar, del año 27 al año 29, ¿no? El gobierno de José de la Mar es el primer gobierno de la República del Perú y es consecuencia de los grandes enfrentamientos que hay entre los caudillos militares. Como habíamos dicho, los caudillos militares son los jefes militares, que muchos de ellos, si no es que todos, participaron en la guerra de independencia. Gamarra, Lamar, Orbegoso, Salaverry participan en la guerra de independencia y creen que tienen el derecho moral, ¿no? De, eh, de ser el presidente del Perú, ¿no? Por haber participado en la guerra, por haber estado al costado de San Martín, al costado de Bolívar. Entonces, dicho esto, dicho esto, José de la Mar se va a convertir en el primer presidente, pero hay algunas voces que no están tan de acuerdo con esto, ¿no? Como es el caso de Gamarra, que como te decía, él también tenía la idea de él ser el presidente, sin embargo, no lo fue. Y como tú sabes, hay algunos principios em, sobre la legitimidad del territorio que aparecen en la República, que son el derecho de Oedipus Iudicis y derecho de libre determinación de los pueblos. El derecho de Oedipus Iudicis dice que poseas lo que has poseído, y el de libre determinación de los pueblos, que son los pueblos quienes deben definir, deben decidir quiénes los van a gobernar y ellos con quién también quieren mantener una relación, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos en una guerra y yo entre Perú y Chile, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de Arica, ¿sabes qué? Yo soy peruana, pero yo vivo en Arica y me gustaría quedarme con Chile, te puedes quedar con Chile. Y si no, según el plebiscito, te puedes quedar con el Perú, ¿no? Como en el caso de Tacna. Entonces, Gamarra apelaba a lo primero, al derecho de tipo civitis, y decía que en realidad Bolivia no era Bolivia, que claro, había sido creada por Bolívar hace poco, pero que en realidad Bolivia, antes de las reformas borbónicas, era el Alto Perú.
Antes de ser el Alto Perú, era la provincia de Charcas. Antes de ser la provincia de Charcas, era el Tahuantinsuyo. O sea, ese territorio le pertenecía al Perú y por eso lo invadió. Cuando lo invadió, eh, los bolivianos, que en esa época el presidente era era Santa Cruz, ¿no? Em, en ese momento, Santa Cruz decide pedir ayuda a la Gran Colombia. Como tú sabes, Bolivia y la Gran Colombia habían sido creadas e independizadas por Bolívar. Em, entonces, era muy, muy sencillo. Digamos que, si se quiere, mm, ponerse de acuerdo, estar juntas, ¿no? Ahora, por otro lado, recuerda, em, es en ese momento cuando la Gran Colombia, que quería del Perú un territorio, bueno, tres territorios, Tumbes, Jaime y Maynas, es en ese momento cuando se le prende el foquito que ese puede ser el pretexto para comenzar la guerra. Y así fue. La Gran Colombia le dijo al Perú, te voy a hacer la guerra, pues cómo te has metido, que tú eres un sinvergüenza. Y el Perú también quería algo de la Gran Colombia, quería Guayaquil, y lo iba a tomar. Entonces, en este caso, en este caso, em, José de la Mar, José de la Mar em, va a enfrentarse en la guerra contra la Gran Colombia y no lo vas a creer, pero nosotros que queríamos, obviamente como te estoy diciendo, queríamos Guayaquil, porque tomando Guayaquil tomamos Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y de refirión el Perú, estaba ganando la guerra, estábamos ganando la guerra. Hasta que Gamarra nuevamente se subleva en Lima y en Piura y le da un golpe de estado a la mar. O sea, perdimos todo porque Gamarra no estaba de acuerdo. Y eso tiene que ver también con esta idea de caudillaje, con esta idea de caudillaje que te decía, ¿no? De caudillismo que te decía. Entonces, como no hay un gesto profesional, porque eso es lo que más traba todo, ¿no? Lo que más traba todo en el Perú es que no exista un ejército profesional. Nunca existió uno, en realidad. Cuando San Martín y Bolívar llegaron, ellos trajeron su propio ejército. O sea, tipo, no, em, nosotros no teníamos algo preparado, no nos habíamos unido, no nos habíamos organizado, no teníamos nada. Lo único que teníamos era algunos montoneros y montoneras que pues tampoco lo podemos tomar como un ejército porque son grupos momentáneos, digamos, ¿no? O sea, solamente para algunos enfrentamientos. Entonces, en ese sentido era muy fácil un golpe de Estado, una guerra civil. Y Gamarra ahora tomaría el poder. Cuando Gamarra tomó el poder, ¿sabes lo primero que hizo? Firmó el Tratado de la Reagual. Ese tratado que le ponía fin a la guerra contra la Gran Colombia y que le entregaba, ojo, no tú me dejas ni imaginas, pero sí le entregaba un territorio en la frontera a la Gran Colombia para que se calle la boca. O sea que él que había hecho el problema, él que había empezado todo, ahora inclusive era el presidente del Perú y podía hacer y deshacer en una guerra que él mismo había anunciado, ¿no? Había provocado. Ahora, mientras está gobernando Gamarra, hay mucha gente, pero muchísima gente que no lo quiere en realidad, ¿no? Hay mucha gente que no quiere a Gamarra. Hay mucha gente eh, sobre todo los comerciantes, que son los mismos congresistas, em, que no lo quieren por la sencilla razón de que él era muy conflictivo, ¿no? O sea, era un militar, pues, ¿no? Y a un comerciante no le conviene eso, porque al final, si hay enfrentamientos, hay guerras, entonces la gente no quiere salir a comprar, no hay ventas, no hay nada y no te conviene.
Por eso desde el Congreso, uno que era comerciante y a la vez era congresista, o sea, era senador, disculpa, era parlamentario, le dijo delante de todos, yo acuso que el gobierno de Agustín Gamarra es un gobierno dictatorial, que es un gobierno que no es parte de una república, porque en una república tenemos derecho a votar. ¿Para qué le dijeron eso? El hombre se puso de todos los colores. De todos los colores, lo quería matar a González, a Francisco González de Paula y Vigil, y lo persiguió y casi, lleva a cabo una guerra civil, que hubiera sido la primera guerra civil de la República. Entonces, lo que le quedó no fue más que llamar elecciones. Y en esas elecciones se suponía que él no se iba a presentar porque bueno, la gente no lo quería, ¿no? Pero sobre todo, el gobierno de Gamarra, como sea, quería enquistarse. Entonces la gente eh, que tenía que votar vio al candidato, él había puesto a su mejor amigo de candidato, que era Pedro Pablo Bermúdez. Y la gente cuando se enteró que Pedro Pablo Bermúdez era el men, o sea, que Pedro Pablo Bermúdez era prácticamente lo mismo que Gamarra, no, dijeron, usted está bien loco. Nosotros no vamos a votar por este pata porque ya sabemos cómo es. Entonces, en ese momento, la candidatura de su amigo se desplomó y salió elegido como presidente Luis José de Orbegoso entre el 33 entre el 33 y el 35, ¿no? Orbegoso derrotó a Salaverry con apoyo de Santa Cruz, porque ¿qué había pasado? Que Orbegoso salió elegido y luego Gamarra, destruido como estaba, porque le había salido mal toda su jugada, él mandó a un amigo cercano que tenía, que era Salaverry, a que diera un golpe de Estado, que era el último bajo la manga. Sin embargo, Salaverry va a gobernar muy poco tiempo, ¿no? Porque es la intervención de Salaverry y Santa Cruz la que lo va a sacar del gobierno. Cuando le dieron el golpe de Estado a Orbegoso, Orbegoso inmediatamente fue a buscar ayuda, ¿no? Y la ayuda la buscó con el peor enemigo de su enemigo, o sea, con Santa Cruz. Le dijo, Santa Cruz, Santa Cruz, por favor, apóyame, mira, que yo estaba gobernando el Perú y mira lo que me han hecho. ¿Tú crees que te ha dado golpe de Estado Salaverry? Por favor, no seas ridículo. A ti te ha dado golpe de Estado Salaverry, a ti te ha dado golpe de Estado Gamarra y está detrás de la careta de Salaverry. Pero vamos a hacer una cosa, de una vez vamos a destruir ese Gamarra. ¿Pero cómo? ¿Cómo? La única forma de destruir a Gamarra es destruir el Perú. ¿Qué? No, pero yo no, o sea, yo nunca pensé eso, yo solamente pensé en Gamarra. Eso, por eso, pues, por eso. O sea, vamos, lo destruimos, le quitamos todo, ¿ya? Y él siempre está por el Perú, ¿sí o no? Bueno, sí, siempre está por el Perú, ya, perfecto. Entonces, si ya no hay Perú, no hay poder. Y si no hay poder, ya no hay Gamarra, ¿sí o no? Entonces, por eso se creó la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana uniría el sur peruano con el altiplano boliviano en un solo territorio, con un objetivo, el de dominar económica y políticamente eh, la, dominar económica y políticamente el Pacífico Sur. Entonces, a ver, voy a apagar eso. No quiero sacar para sacar mi.
sacar mis cosas, lo abrí. Ya. Ok. Entonces, esta confederación iba a unir los dos territorios, ¿no? En 3 estados. Estado norperuano, surperuano y Bolivia. En el estado norperuano sería lo que ahora es el norte del Perú. El estado surperuano lo que ahora sería Cusco, Puno, Arequipa y Bolivia, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué medidas iban a tomar en esta confederación? Bueno, la confederación iba a crear, o sea, creó la ley de puertos libres. Te estarás preguntando ya qué es la ley de puertos libres. Decía claramente, o sea, lo que quería era destruir a los chilenos. Es clarito, ¿no? Su economía, sobre todo su hegemonía económica. Entonces, la ley de puertos libres decía, e iba justamente direccionada a los ingleses, ¿no? Decía que cualquier embarcación que llegara a la Confederación se iba a hacer como resarcida, ¿no? ¿Cómo es eso, profe? Ya mira, si tú eres un comerciante inglés, por ejemplo, que traes productos, entonces, de Europa, entonces, ¿cómo era la cosa? Mira el mapa. Así era. Si tú vienes desde Europa, vienes diciendo, toca cerca Argentina, tú ves y tocas Valparaíso y después te vas al puerto del Callao que está bastante lejos. Te decían, mira, si tú, inglés, dejas la mercadería primero en Chile y te fregaste. A la Confederación no vas a entrar tan fácil. Vas a entrar, pero con aranceles altos. Ahora, si tú llegas de Europa y nos vendes a nosotros primero, entonces no te vamos a cobrar nada, nada de impuestos para que puedas entrar. Eso obviamente a los conservadores no les gustó porque muchos de ellos tenían negocio, pues, ¿no? A muchos de ellos no les convenía. Sin embargo, los ingleses aceptaron. Ya, bacán, dijeron. Ya, ¿cómo es? Y comenzaron a trabajar así, ¿no? Eso provocó, eso provocó que Chile estallara y mandara las campañas restauradoras, que fueron dos las más notables. Una la de Manuel Bulnes y la otra la de Blanco Encalada. Una es la de Manuel Bulnes y la otra es la de Blanco Encalada. En el caso de Manuel Bulnes, bueno, en el caso de las dos, vamos a encontrar que si me preguntas si tuvieron éxito, la respuesta es sí. Las expediciones chilenas lograron romper la Confederación Perú-Boliviana, aunque tú no lo creas. Bueno, también era muy fácil, ¿no? Porque la Confederación tampoco no se había afianzado tan bien, o no como hubiera querido Bolívar después del Congreso Fictónico de Panamá, ¿no? Entonces, están prohibidas por Chile en la segunda campaña de la Confederación, la derrotaron en la batalla de Yungay. Ahora, vamos con la prosperidad falaz. Yo te pregunto a ti, ¿qué entiendes tú por prosperidad falaz?
¿Qué entiendes por ese concepto? Prosperidad falaz. Una A ver, prosperidad que duró poco. ya, una prosperidad que duró poco. ¿Qué más puede ser? Una prosperidad no real también, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al Perú le favoreció mucho el contexto de la primera revolución industrial en Inglaterra, porque la primera revolución industrial implicaba que iban a haber cambios en la producción. Y obviamente cuando uno produce, uno quiere tener cerca de él, o por lo menos él poder producir la materia prima o tener control del mercado, porque de esa manera se sabrá si hay éxito o no en la revolución. Sin embargo, la revolución industrial, la primera, es una revolución básicamente textil. Entonces, esta revolución industrial, no, esta revolución industrial, em, necesitaba mucho fertilizante. ¿Por qué? Porque Inglaterra quería producir su propio algodón para la revolución industrial. Entonces, obviamente que también iba a comprar el extranjero, pero ellos querían tener su propia reserva. Y como era un territorio pequeño, ¿no? O sea, si tú quieres producir como para una revolución, pues tienes que producir varias veces al año, ¿no? Es por eso que buscaban el fertilizante del Perú, que es el guano, para que el algodón que ellos van a usar, ¿no?, fuera de buena calidad. Entonces, se llevaban grandes cantidades de guano y eso es lo que hizo al Perú rico, ¿no? Para en un momento. Entre los gobiernos es el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra fue el primero en explotar el guano. Cuando terminó la Confederación Perú-Boliviana, Agustín Gamarra era el presidente del Perú. Sin embargo, pocas eran las cosas que Gamarra tenía en mente para el Perú. Lo primero que hizo fue nuevamente invadir Bolivia. Eso no entiende. Pero ya no estaba de presidente de Santa Cruz, pues estaba Vallivian. Y Vallivian le dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Que tú has venido a qué? No, que eso me corresponde. Mira, compadre, no te corresponde nada. Y arranca, no me arranca de una vez, porque ya sabes, yo te meto bala, te meto plomo, ya sabes. No, que no sé cuánto, que yo no me voy a ir de acá, que derecho de este posible, pum, le metió un balazo. Murió Gamarra. Y tú me dirás, profe, bien, qué bien. ¿Qué si Gamarra me tenía harto, profe? Mire usted lo que ha pasado en el primer gobierno de la Mar, luego con Orbegoso, luego con el mismo Salaverry. No, profe. Eso no pasa nada con eso. Entonces, pero date cuenta, por más que todo lo que dices es cierto, ahora ¿quién va a gobernar el Perú? A ese momento, en donde hay un caos por gobernar, ¿cómo se le llama? Anarquía. Se le llama anarquismo. Así se le llama, anarquismo. Entonces, el anarquismo, mira, fueron 9 gobiernos en menos de 2 años. 9. Y la gente, ¿qué? Uno por el otro le va a dar ese golpe, estado el otro, porque todos eran caudillos, pues. Por eso se podía hacer. Entonces, bueno, em, al final, ¿no? Al final, el que se queda con el que se queda con el gobierno es Gamarra, ¿no? Disculpa, Castilla, ¿no? Castilla. Entre la prosperidad falaz de las características económicas, es un periodo con altos ingresos económicos por el estado del producto de la venta del guano. Ventajas, uff, tiene muchísimas, ¿no? La primera es que no gastas casi nada, pues, porque, o sea, para tener guano, ¿qué más tienes qué más tienes que tener? O sea, para poder vender el guano, ¿qué tienes que tener?
el guano y la mano de obra y un barco para que salga pues, producto. Nada más. ¿Ya? Nada más. Ahora bien, pero también hay cosas que van en contra, ¿ah? O sea, no todo es color de rosa tampoco. Hay cositas que, sin lugar a dudas, eh, van en desmedro, ¿no? De lo bueno que puede parecer todo esto. Y es que no se generó una economía sostenible, porque el guano no industrializaba, o sea, el guano simplemente era, ya saco y subo al barco y lo vendo y ya. En sociales hay migración europea y asiática, y en políticas altos niveles de corrupción, ¿no? Cuando hay plata, todo el mundo quiere chorear, ¿ya? El Estado se fortalece por mayor presencia en las provincias, pero sobre todo porque se busca institucionalizar al Perú. O sea, que ya no sea un país que se ande a la deriva, no, 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 ya nada de esas cosas. Sino ahora habrán ministerios que están encargados de tal cosa, ¿no? Habrán, el Estado se está modernizando, ahí está. Ujú. Y aparece también el surgimiento de la oligarquía guanera. Claro, hay un grupo de personas que se vuelve rica, rica es poco, se vuelve más arriba de rico, un plutócrata, una persona con mucho dinero, pero que ha salido, que tiene mucho dinero por causa esta del guano, ¿no? La plutocracia guanera, la plutocracia guanera. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, mis. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Bien, seguimos. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, ya, me asusté. Oh, oh, aquí pasó algo. Mm, ¿Y dónde está la guerra contra España? Esa diapositiva se han dado el papelado. Madre del cielo. Oh, oh. Pero en el 5, aquí faltan dos diapositivas. Está... No, pues se saltó después de la guerra. Espera un ratito, vuelvo a cargar.
Solo a mí me pasan esas cosas. Ay, no. A tomarlo con humor. Ay, no. Solo a mí me pasan estas cosas. El de Pancho, ese que me mandó Pancho. Pancho. Ya ves, aquí está. Porfa, dime si lo estás viendo. No voy a ser que me confunda y ahí sí la sionca. ¿Sí? Sí, se ve, Miss. Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, comenzamos la prosperidad falaz con el gobierno de Castilla. Ramón Castilla, como te lo dije, es el gran reformador de la República Peruana, ¿no? El que busca la modernidad, el que busca que el Perú ya deje de ser un país de caudillos, que deje de ser un espacio en donde todo el mundo se lo que le da la gana. Cuando hay instituciones públicas que se encargan de ciertas cosas específicas, entonces eso cambia. Eso cambia. Así entonces, en el gobierno de Castilla se da la ley de consolidación. Pregunta preguntona, ¿qué es la ley de consolidación? Bueno, bien fácil, ¿no? Acá está. Revisar, tan. La ley de consolidación de la deuda interna. Consolidación, muchachos, significa pago. Profesora, ¿teníamos una deuda interna o estoy leyendo mal? Sí, teníamos dos deudas, una interna y la otra externa. En el caso de la deuda interna, el Perú tenía el problema, ¿no? El problema de que eh, el Perú no, durante la guerra de independencia, el Perú no tenía solvencia, ¿no? Cuando llegó San Martín y Bolívar, tuvieron que buscar gente que les diera dinero, porque obviamente la corona no se los iba a dar, pues, ¿no? Entonces San Martín y Bolívar decidieron eh, ciertamente pedir apoyo. Algunas veces eran donaciones, se les hacían las donaciones voluntarias, pues, ¿no? Ya yo quiero apoyar a la independencia, pero debo decirte la verdad, en la mayoría de los casos no era así, porque la mayoría de las personas no quería terminar la relación con la corona española, ya que muchos de ellos eran pues nobles, duques, condes o funcionarios del Estado, ¿no? Entonces, esto significaba que si la corona ya no estaba y todos éramos iguales, entonces su poder se desvirtuaba, ¿no? Entonces,
había que pedirles el apoyo por las malas, pues. Y San Martín y Bolívar entraban, sacaban caballos, vacas, arroz, lo que sea, y les firmaban un bono de guerra. Este bono era un documento, como cualquiera, porque estaba firmado por San Martín y Bolívar, en una hoja cualquiera que daba fe de que estas personas, con o en contra de su voluntad, habían apoyado la independencia y que cuando el Perú fuera libre e independiente, pues em, tendrían el Estado peruano resarcirles, ¿no? Pagarles lo que ellos habían gastado. Uy. Y ese bono anualmente ganaba, pues, ¿no? Ganaba, ganaba intereses. Entonces, si tú, por ejemplo, tú habías dado la plata o los productos en 1821 y ya en 1850, mira cuánto dinero estabas acumulando. Por eso muchos de ellos vendían los bonos a otras personas. O sea, primero porque, o sea, yo digo, estamos diciendo ahora, acumulabas dinero, pero ojo, que no tenías la certeza, la seguridad de que te iban a pagar. Por eso, cuando tú necesitabas plata y lo querías vender, el que te lo compraba a precio huevo, porque no sabía tampoco si estaba invirtiendo bien o si simplemente en un papel que nunca nadie le iba a hacer caso. Pero con el guano, Castilla sí le iba a hacer caso. Y en el caso de del guano, Castilla propone una nueva forma de gobierno, porque algo que te dije en el gobierno de Gamarra era que con él se comienza a explotar el guano. Gamarra ni sabía para qué servía el guano, nada por el estilo, pero la gente venía a comprarlo, no los ingleses. Entonces, entonces, en este caso, pues, Castilla, disculpa, Gamarra decía, no, no sabía ni vender, no interesaba, no sabía ni vender. Entonces, es como que tú tuvieras unos cuartos que alquilas y debajo del piso de los cuartos que alquilas hay oro. Entonces el que quiere alquilarte quiere sacar el oro y tú sabes que lo quiere hacer. Dice, ya no importa, saca el oro, pero págame el alquiler del cuarto. Se llevaban arrendamientos, era la primera forma de vender el guano. Era la primera forma de vender el guano. O sea, el Perú no ganaba nada, porque más ganaban los que, claro, los que lo extraían, pues traían sus barcos, ¿no? Su gente que sacaba lo que vendían en Europa y todo. Pero Castilla dijo, oye, pero estamos perdiendo plata, mejor hay que venderlo de otra manera. Claro que no lo vamos a vender a cada persona, pero lo podríamos vender como que a una casa comercial. Esa casa comercial era la casa, en este caso habían muchas, ¿no? Pero habían casas extranjeras y peruanas. Una de ellas era la casa Gips, la conocida casa Gips. Entonces, había también la casa de consignatarios peruanos. ¿Y cómo era esto? Las consignaciones más o menos iban así. El Estado contrataba con la casa. En la casa tenía varios clientes que eran como los socios, ¿no? Entonces, se le vendía la casa y la casa lo repartía, lo vendía entre sus socios y ellos lo vendían, a su vez lo vendían en Europa. Pero con eso acá. Ahora bien, el tema con los Dreyfus, con los Gibbs, disculpa, es que no eran los únicos, ¿no? Pero los consignatarios ya se hacían, iban, venían, porque era legal comprarlo, pues, ¿no? Iban, venían, compraban, hacían su billete.
Ahora bien, no solamente estaba las consignaciones, sino también tenías, ¿qué cosa? También tenías las migraciones. Mira que con la migración hubo algo bien interesante, ¿no? Y es que la población china era una mano de obra muy barata, inclusive más barata que la mano negra. Como ya tú sabes, han habido intentos, tanto de San Martín como del mismo Castilla, de suprimir, ¿no? O de abolir la esclavitud, y es por eso que tampoco no se daban abasto, ¿no? La mano negra no estaba en un buen número, digamos, para solucionar el tema de las haciendas de la costa y además del guano, ¿no? Que era muy importante, y los chinos servían mucho para las haciendas de la costa. Ahora bien, también se dan las obras del ferrocarril Lima-Callao, y también, por supuesto, el gobierno del presidente José Rufino Echenique. José Rufino Echenique fue ministro de Hacienda en el gobierno de Castilla, o sea, como si fuera un ministro de Economía. Entonces, Echenique firma el tratado Herrera da Ponte y Ribeiro con el Brasil para la libre navegación por el Amazonas. Lo voy a poner por acá para no olvidarnos. A ver, vamos a ver, insertar. Con el Brasil. Ok. Además, también está el escándalo de la consolidación, que es el hecho como que más emblemático del gobierno de Echenique. Mira, Echenique, como tú sabes, era el ministro de Hacienda, entonces él como que conocía muy bien el teje y el maneje de lo que significaba, pues, el tema este del pago de la consolidación, ¿no? Comenzó a falsificar los bonos y se robaba la plata. Por eso, Echenique es depuesto por el gobierno de Castilla a través de un golpe de Estado. Castilla le da un golpe de Estado, lo saca del gobierno y se pone él a gobernar otra vez. Sin embargo, no solamente fue el tema del escándalo de la consolidación, sino que también Echenique invitaba a los prusianos, los austriacos, a ocupar terrenos en la selva central, en Oxapampa, Posuso, La Merced, ¿no? Porque él decía que el peor de nuestros males, el peor de nuestros males era que nosotros estábamos mezclados con puros inferiores. ¿Te imaginas eso que te está diciendo? Decía que si nosotros estábamos así de atrasados, si nosotros estábamos así, o sea, el Perú no avanzaba ni con el guano, era porque nosotros teníamos como una mala semilla, porque nosotros, o sea, ¿cómo te explico? Ya, porque nosotros no, no podíamos desarrollar porque solamente los inferiores habían venido a poblar el Perú. Esta era la verdad. Así te lo decía. Entonces, que necesitábamos a alguien que nos mejore la raza. ¿Cómo era posible que puro indio, negro, chino, esos son inferiores? Y es que en esa época, no sé si tú recordarás, la semana pasada hablamos un poco del rol de la raza blanca o la raza civilizadora, que es el grupo, la creencia que existe un grupo superior a otro por el color de su piel y porque están más avanzados en industria, ¿no? Entonces,
él creía eso, pues, y se los trajo, y fue todo un chongo realmente. Sí, fue todo un chongo. Pero bueno, esa es como una anécdota de su gobierno, ¿no? Y él cursaba cartas, jóvenes, cartas, invitándolos, trayéndolos, sí, terrible. Nadie le decía nunca nada. Castillo entonces le da un golpe de Estado. Castillo le da un golpe de Estado y lo primero que hace en su siguiente gobierno es modernizar el Perú. Ahí todavía faltan algunas cosas que las voy a poner acá, como por ejemplo que en ese segundo gobierno crea el mercado central, llega al Perú el vapor Rímac y además el vapor Rímac, ya, y aparece el alumbrado a gas. Ujú. Bien, ahora, en el caso de la guerra contra España, mira, termina el gobierno de Castilla y comienza el gobierno de Juan Antonio Peset. En su gobierno, ya España le había tirado lente, había visualizado un poco cómo estaba el contexto económico del Perú y se dio cuenta que estaba muy bueno, pero sobre todo se dio cuenta que estaba bueno el contexto económico de los ingleses. Y es que los ingleses a partir del guano habían resuelto muy bien lo de la revolución industrial. Entonces, eso le hizo pensar a España que, o sea que si ellos hubieran tenido en sus manos a Perú, otro gallo les hubiera cantado, ¿sí o no? Entonces, todo bien con eso. La idea era, la idea era que España regresara a tomar posesión de sus colonias. Sin embargo, el tomar posesión de las colonias no implicaba solamente el Perú con el guano. También, obviamente, que después del Perú iba a venir Chile y Bolivia, porque algo tendría cada uno que dar, ¿no? Entonces, España estaba en eso y manda al Perú una misión científica que supuestamente iba, era un estilo Raimondi, así, ¿no? Que supuestamente eh, iba a ver las plantas, los animales que estaban alrededor de las islas guaneras, ¿no? Pero, pero ahí también había otro inconveniente, y era que todo el mundo sabía pues que no era así, ¿no? De que todo el mundo sabía que en realidad lo que estaban queriendo era el guano, y se lo dijeron, PC, ten cuidado. No, no creo que seas tan ingenuo de pensar lo que ellos están diciendo. No, que no pasa nada. Que ellos solamente quieren ver los pajaritos, que cómo hacen el guano. Bueno, estamos avisando, ¿ah? Y no solo eso, échate a contar, no solo eso, sino que después salieron con que, ay, que el Perú nos debe plata, ¿verdad? Recién me he acordado que el Perú nos debe. ¿De debo de qué? De la guerra de independencia, pues. ¿Te acuerdas la capitulación de Ayacucho? Cuando Bolívar dijo que nos iban a pagar la indemnización, pues bien, no nos terminaron de pagar, solo nos dieron una parte que dice que ustedes se habían prestado, no sé cuánto, pero a las finales no me dieron más nada. Y sí,
Así que con eso, yo espero que ustedes nos paguen, ¿no? Y por eso se firmó el Tratado de Vivanco Pareja. El Tratado de Vivanco Pareja es un tratado llamado el Tratado de la Vergüenza. Por eso es que le dieron golpe de Estado a los militares encabezados por Castilla. Se sublevaron Castilla, Balta, Pardo y Prado. Se sublevaron, ¿no? Y eso provocó entonces la aceleración de la guerra contra España entre el 65 y el 66. El pretexto fue el incidente de la hacienda Talambo. En la hacienda Talambo habían trabajadores, entre ellos españoles y peruanos. O sea, ¿cuál fue el pretexto? Que un trabajador peruano, un peruano se había peleado con un español. El peruano mató al español. Y cuando los españoles se enteraron, dijeron, ay, sí, que los peruanos son unos salvajes. Y son salvajes porque nosotros ya no estamos ahí. Nosotros los íbamos a civilizar. El rol de la raza blanca, raza civilizadora. Que debemos traer a un emisario regio, o sea, a un español que ponga orden en el Perú. ¿Pero por qué si nosotros ya éramos libres e independientes? Eso era lo que ellos querían. Por eso estalla la guerra, ¿no? Estalla la guerra. Pero en la guerra sabían perfectamente el Perú que solo no iba a poder, que España, aunque estaba debilitada ya, era una potencia importante. Entonces se crea la cuádruple alianza. La cuádruple alianza se unía Perú, la superpotencia marítima Bolivia, Chile y Ecuador. Los cuatro, que podían ser damnificados en cualquier momento. Entonces, eh, una vez que ya estaban los cuatro, eh, España debería definir cuál iba a ser su estrategia. Obviamente ellos querían atacar el puerto de Jaya. Eso era obvio. Y lo querían atacar porque era su objetivo principal. Pero acá hay un problema. El problema es que estaba tan bien resguardado, porque los españoles lo habían hecho así, muy bien resguardado. Estaba tan bien resguardado el puerto del Callao que no podían entrar, así que decidieron atacar entonces el puerto de Valparaíso en Chile. Lo hicieron basura, basura, basura. Así lo hicieron. Y los chilenos esperanzados en que tú, Perú, lo ibas a apoyar. ¿No ves que era una alianza estratégica? Bueno, al final, ¿cómo te cuento que no le ayudaste? Lo dejaste ahí todo chancado, ¿no? Y pucha, eso provocó que, pues, que tipo te odiara un poco, ¿no? Por eso es que también durante la Guerra del Pacífico ya te tenía hambre. No es de gratis lo que tú le has hecho, también muchas cosas le has hecho, ¿ah? Que al final, le han dolido también, le han dolido. Ujú. Y tú, plan, bien compante, y disculpa, Chile, no te podía ayudar, pero ya estaba todo chancado. Y recuerda que el puerto de Valparaíso siempre fue para ellos importante, porque era su puerto económico principal, ¿no? O sea, entonces ya como que ahí la cosa fregada, ¿no? Fregada. Bien, entonces termina la guerra con el triunfo del Perú sobre el combate de 2 de mayo sobre España y termina gobernando Mauricio Prado en una crisis económica muy fuerte durante la guerra contra España. Finalmente, para ya terminar este periodo, eh, después de Prado, llega al gobierno entre el 68 y el 72, José Balda, ¿no? José Balda era un apasionado de la modernidad norteamericana, ¿no? Uf, le encantaba todo lo que fuera gringo y para él era lo máximo. Entonces,
Entonces, pues, para él, lo que el Perú tenía que hacer era tener la modernidad de Estados Unidos. Entonces, decidió hacer lo mismo que ellos, unir una zona productora con una zona comercial. ¿Cuál sería la zona productora que iban a unir? La zona productora sería el puerto las minas, disculpa, y la zona comercial sería el puerto del Callao, o sea, el ferrocarril debería unir esos dos lugares. Pero hay un problema. Eso sí se puede hacer en Estados Unidos porque las minas de carbón de Estados Unidos son minas en donde el terreno es plano. Entonces es fácil pues, hacer un ferrocarril, ¿no? Que pase de un lugar a otro y eso, sin duda alguna, se ha hecho más de una vez. Pero aquí en el Perú, ¿cómo haces eso? O sea, por ejemplo, el tren macho, ¿no? Que viene de la Sierra Central para que llegue directo al puerto del Callao es imposible. Tienes que hacer transbordo por lo menos un par de veces para llegar al lugar en donde tú vas a producir, ¿no? Sea, en donde vas a vender, disculpa, donde vas a sacar las exportaciones. Y es por eso que, pues, su proyecto no dio resultado, pero tú me preguntarás, ¿con qué financió este proyecto, profesora? Si se supone que después de la guerra no había plata. Buen punto, chiquitín. Buen punto, chiquitina. ¿De dónde sacó la plata? Del guano de nuevo. ¿Qué? ¿Todavía había guano, profe? Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, para esta época ya el guano, siendo sinceros, no era muy cotizado en Europa, pero aún lo compraban, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían hecho ya pruebas para fertilizantes artificiales, disculpa. El guano era un fertilizante natural que ya pues la gente casi no usaba, ¿no? Pero el artificial era a base de salitre. Ujú. Era a base de salitre. En- entonces, ya la gente no pagaba mucho, los Dreyfus nos habían dado un adelanto. Y con eso, Balta botó las murallas de Lima, dijo que ya eso no era moderno, que por ahí iba a pasar el ferrocarril, hizo ferrocarril también, las vías férreas en el sur, acá en Lima, ¿no? Pero en realidad, después los Dreyfus dijeron que ya no querían el bueno, porque ellos nos dijeron que nos iban a pagar, o sea, que nos se comprometían a que nosotros le dábamos el guano y ellos nos pagaban la deuda externa, pero a la final les dijeron que nos echaron para atrás y ya, pues nos devolvieron, o sea, ya nos devolvimos la primera parte de la plata, pero, o sea, ya no quisieron comprar el guano, ¿no? Y pues a este Balta, eh, para hacer eso, para vender el guano a los Dreyfus, él les había quitado el guano a los consignatarios porque vio que durante la guerra los consignatarios habían vendido un montón, no, pero no estaban dando las cuentas, no querían rendir las cuentas al Estado, nada. Es por eso que al final, pues, decidieron, decidieron quitárselo, ¿no? Uy, ¿para qué? Los consignatarios se la juraron, le pusieron la cruz. Y es por eso que durante su gobierno al final se sublevaban los hermanos Gutiérrez de la Fuente y aparece el primer civilismo entre el 78 y el 79. Ahora, estos ex consignatarios, y digo ex porque no tienen, ya no tienen el guano. Aparte de que se han molestado un montón y se han formado un partido político. El primer partido político de la historia del Perú se llama el Partido Civil y es de ellos, pues. En ese partido civil, los ex guaneros se reunirían políticamente para en algún momento tener el gobierno del Perú eh, y obviamente regresar pues a sus funciones comerciales. Y así lo hicieron, por supuesto. Eh, Llega entonces el gobierno de Manuel Pardo de Lavalle, ¿no? Manuel Pardo de Lavalle es uno de los
presidentes más importantes de este periodo, porque él es el fundador del Partido Civil. Acá lo voy a poner ya. Fundador del Partido Civil. Ay, era el ladero. Del Partido Civil. Este Manuel Pardo y Lavalle nacionalizó las salitreras de Tarapacá. ¿Qué significa esto? Que las salitreras de Tarapacá solo eran permitidas que ser explotadas por peruanos. Claro que eran particulares, pero peruanos. O sea, quienes antes explotaban ahí, los chilenos, los ingleses, por eso se molestaron, ¿no? Y la guerra del Pacífico es un poco eso. Es un poco el descontento de los chilenos prácticamente por haberles quitado la mamadera, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Yes. Se firmó el Tratado Secreto Defensivo con Bolivia. Ese Tratado Secreto Defensivo era supuestamente un documento que firmábamos Perú y Bolivia para qué. Firmábamos Perú y Bolivia para no separarnos ante la amenaza o la posible amenaza de un golpe chileno. No, porque como ya has visto lo del salitre, y salitre no solamente tiene el Perú, salitre también tiene Bolivia, en Antofagasta. Entonces, es por eso que se unieron en contra de un enemigo en común que era Chile. También se da el reglamento general de la educación pública y la aparición de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, además de ingenieros agrarios, que es lo que ahora tú conoces como la Universidad Nacional de Ingeniería. Esa escuela de ingenieros fue su primera forma. Así aparecieron primero. Y luego está el segundo gobierno de María Ignacio Prado. Ahí está. Segundo gobierno. Porque su primer gobierno fue durante la guerra contra España, ¿no? Estaban en crisis. Ahora ha sido asesinado Pardo y ahora Prado toma el poder justamente cuando estalla la guerra contra Chile. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta para que me la dejen en el chat, por favor? Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿En serio? ¿Ninguna consulta? Todo bien, profesora. Ya. Todo bien, Miss. Ok, perfecto. Qué calor tan feo, ¿no? Ay, no. Un calorzote. Esto, que voy a 50 abanicadas ya. Ya, seguimos. Sí. Vamos con la guerra contra Chile entre el 79 y el 83. En antecedentes, bueno, el Perú ya venía mal económicamente, ¿no? Ya venía mal porque si bien es cierto el guano había sido un periodo en donde al Perú le fue súper bien, ¿no? O sea, bacán. El gran inconveniente era que el Perú no estaba en las mejores condiciones, ¿no? No estaba en las mejores condiciones. Entonces,
hubo una reducción de la capacidad militar. Como te lo decía yo, desde el principio no teníamos un ejército profesional, así que era muy difícil que el Perú pudiera hacer algo en la guerra. Entre las causas, el control de los yacimientos salitreros de Tarapacá. Tú ya sabes que los yacimientos salitreros estaban en manos ya no de los extranjeros, sino ahora de los peruanos, particulares, pero peruanos, particulares peruanos. En cuanto a las causas, también están las tensiones políticas entre en Bolivia, Chile y el Perú, ¿no? Por el tratado secreto también de pasada. Y obviamente que la principal causa es la ambición chilena por el salitre que hay en Bolivia y en el Perú. Los pretextos nunca faltaban. En el caso de Bolivia, el alza de 10 centavos por quintal de salitre extraído. Supuestamente les habían subido 10 centavos por la extracción del salitre, ¿no? Eso no les gustó y ya, pues, a la guerra. No habían respetado los tratados anteriores. Y con el Perú, el Tratado Secreto de Mutua Defensa con Bolivia. O sea que le hacía recordar un poco a los chilenos la Confederación Perú-Boliviana. No, un poco eso, sí. ¿Cuáles fueron las acciones iniciales? Obviamente que el Perú quiso poner el parche, ¿no? En todo momento el Perú no quería que la guerra estallara, ¿no? O sea, quería evitarlo por las condiciones que ya te he dicho, ¿no? Que no estaba bien económicamente, no estaba bien militarmente, entonces sí había, digamos, un intento por no exponerse, ¿no? Así que al principio el primer movimiento de chileno fue invadir Bolivia, pero los bolivianos no hicieron nada. O sea, el tratado secreto con nosotros ni siquiera se respetó porque Bolivia dejó que los chilenos pasen directamente a su territorio, lo cual era contraproducente hasta para nosotros, ¿no? Porque si, miren el mapa, acá, lo que tú ves acá es Chile, ¿sí o no? Eso de acá es Antofagasta, donde está el salitre, y eso de acá ya es el Perú, o sea, así que yo sí, yo los dejo entrar a los chilenos acá, es obvio que van a entrar al Perú, ¿no? Y ahí habíamos firmado un tratado secreto, pero ni así. Al final, los chilenos ya prácticamente estaban en frontera con nosotros, y ojo que ellos no tenían frontera con nosotros porque mira cómo era el mapa antes. Bueno, la cosa es que los chilenos invadieron a Bolivia y el Perú, en su desesperación, em, el Perú decidió organizar una misión diplomática para que vaya a Chile y hable pues con, ¿no? con los que tenga que hablar para que la guerra pare, ¿no? Pero para que no inicie. La misión era la misión Lavalle y pues no sirvió de nada, porque el 5 de abril de 79 estalló la guerra, ¿no? Ujú. Bien, seguimos entonces. Vamos con las campañas. Yo quiero que tú entiendas que en el caso de las campañas, siempre, 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 y esto es ley que en tu corazón, ya, siempre, 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 em, vamos a tener el inicio de las hostilidades siempre por el mar. ¿Por qué crees que por el mar comienza todo?
A ver, ¿por qué crees? A ver, déjamelo en el chat. Los que no participan, por lo menos escriban. A ver, díganme por qué tú crees que todas las guerras deben iniciar por el mar o por qué todas inician por el mar. Para bloquear a los países comercialmente. Claro, para bloquear suministros de agua, de soldados, que eso es bien importante, ¿ah? Si tú dejas a tu enemigo sin eso, se lo destruyes. Lo destruyes. Ujú. El objetivo era el dominio de las líneas de transporte. O sea, dejarnos inclusive hasta aislados, ¿ah? Inclusive eso. Porque por ahí viene el suministro, fue. Hasta de las armas que compras. Ujú. Miguel Grau era el líder de la escuadra peruana. Pero acá hay otra cosa que también queda. Es peculiar, ¿no? Y es que en el caso del Perú, a diferencia de Chile, la actividad que tenían nuestros oficiales del ejército eran muy pocas y también eran muy pocos los oficiales del ejército porque la mayoría de los militares de carrera no se habían dedicado a la guerra, no habían peleado. Por ejemplo, Grau, cuando llegó la guerra del Pacífico, Grau era un marino mercante. Ujú. Y además senador. Sí, Grau se había, ¿cómo te digo? Se había hecho una vida como un civil casi, ¿no? Eso no le eximía de conocimientos de la Marina, pero no era que tampoco, wow, que tal. Bolognesi, por ejemplo, tenía más de 60 años. Tú dirás, pero alguien así no debe ir a la guerra. Pero es que como en el Perú no había un ejército profesional, o sea, tú puedes entrar y salir del ejército a la edad que tú quisieras. Y bueno, Bolognesi era comerciante. Él no se dedicaba tampoco, em, nunca se dedicó a la guerra, al ejército. Mm, mm. Bueno, ahora es patrono del ejército, ¿no? Pero no, nunca se dedicó a eso. Dos combates fueron los más importantes de esta campaña. El primer combate es el combate de Iquique. Yo te había comentado que en el gobierno de Castilla, y si no te lo escribí, por favor apúntalo, en el primer gobierno de Castilla, él, en medio de la institucionalización del Perú, creó una política de su gobierno, que era la política del equilibrio continental. En esta política del equilibrio continental, em, ¿a qué se refería con esto? Bueno, se refería a que con la plata del guano se comprarían armas, porque él sabía que con el guano y otros recursos que pudiera salir, tus vecinos definitivamente te iban a querer hacer la bronca, pues, te iban a querer quitar algo, ¿no? Tienes que estar preparado para ese momento. Así pensaba un militar como Castilla. Para él la modernidad era la guerra. Entonces,
Castilla destinó dinero para esas compras. E inclusive, ese mismo dinero se utilizó para comprar armas para la guerra contra España, pero las armas ya llegaron para la guerra contra Chile. La cosa es que en su gobierno pedimos armas que no habían llegado y que luego las vamos a reclamar en Europa. Pero también llegaron algunas embarcaciones como la fragata Independencia, el vapor Rímac. La fragata Independencia era un barcazo, largazo, largazo. Un acorazado. Todo alrededor era de hierro. En esa época, estamos hablando de la primera revolución industrial, ¿no? En esa época, pucha, pues, eso era lo último, lo ultimito. Pero, ¿qué lo perdimos? Porque se encalló solito. Se pegó mucho a las cosas el almirante, no Grau, sino Mor. Se pegó mucho a las cosas y se hizo hueco abajo y se hundió. Nos quedaba el Huáscar. Ah, y otras embarcaciones que teníamos, pero eran de madera. Teníamos el Manco Cápac, que era un barco de la época de la Guerra de Independencia, pero era de madera, ¿no? Entonces, cuando un barco chileno lo espoloneaba, se lo golpeaba y era de hierro, obviamente pues le hacía un hueco, ¿no? Como le pasó al Manco Cápac. Bueno, el Huáscar tenía partes de hierro, pero era pequeño. El Huáscar, como era chiquito, pum, 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 pum. Iba para acá, para allá, como una pulguita, ¿no? Hasta que lo chaparon. En medio de todo eso lo chaparon. Cuando tomaron el Huáscar, no se tuvo compasión con los tripulantes. Y te lo digo porque cuando pasó lo de la Esmeralda, cuando la Esmeralda cayó en manos del ejército peruano, la Marina peruana, que es el barco chileno, donde estaba el general Prat, ¿no? Em, cuando pasó eso, Grau se encargó él mismo de auxiliar a Prat, de entregarle a su esposa sus restos, o sea, bien, ¿ah? Pero con él no fue así, pues. Por otro lado, también, recuerda, están el combate de Angamos. En el combate de Angamos muere Grau y toman prisionero al Huáscar, ¿no? El Huáscar aún ahora ha salido a flote ya, ¿no? Lo han sacado a flote y lo tienen en mantenimiento, es más, creo que se ha convertido en un museo flotante, entonces es interesante, pero la gente siempre dice, ay, pero que nos devuelvan el Huáscar, ¿para qué lo quieres, joven? ¿Lo quieres? Y el Huáscar está mejor con ellos, es mejor mantenido y todo. Ujú. Claro que sí. Luego tienes la campaña del sur. En la campaña del sur ha habido un cambio, ¿no? Y ese cambio de política interna es el golpe de Estado de Pierola. Cuando comienza la campaña del sur, nuestro presidente era Mariano Ignacio Prado, y ahí es cuando Prado decide ir a buscar armas, o sea, las armas que tenía que comprar y las que faltaban enviar desde Europa. El Congreso de la República le dio permiso para que vaya, pero ella no regresó. Al parecer, algunas voces dicen de que Pierola no lo dejó, ¿no? No permitía que entrara.
pero que permiso sí se tenía, definitivamente. Entonces, em, comienza la campaña del sur en Tarapacá. Nos derrotaron en Pisagua y en San Francisco, pero tuvimos una victoria en Tarapacá. Es ahí cuando Pierola toma el poder por golpe de Estado y todos lo odian, ¿no? Y bueno, ese mismo Pierola no había dado un golpe de Estado porque él quería hacerlo, sino porque él había sido mandado por alguien. Y ya te imaginarás quién es ese alguien. Es la oligarquía peruana, que no soportaban la idea de que la guerra pudiera destruirlos, ¿no? No soportaban la idea de que la guerra pudiera destruir sus campos de cultivo en el norte, sobre todo en el norte, porque el Perú siempre ha sido lo que ahora es. O sea, ahora hablan del Perú que sí, que estamos desunidos, no sé cuánto, pero económicamente siempre ha sido eso. O sea, económicamente el Perú era eh, como, ya, era como si fueran tres países separados, ¿no? Estaba la Sierra Central, que producía una cosa, y ellos eran los grandes gamonales, estaba la costa norte, que son los grandes agroexportadores, y estaba el sur, que eran los mineros, o en ese caso los salitreros. Entonces, los chilenos pensaban también que al golpear el sur del Perú, pues golpearían grandemente su economía y seguramente la guerra no duraría mucho porque caerían rápido. ¿No ves que son el foco económico? Sin embargo, se sorprendieron los chilenos cuando después de la campaña marítima seguían en la guerra, seguíamos en la guerra. ¿No? Entonces, ellos dijeron, no, acá hay algo, ¿no? De acá la plata sale de otro lado. Y es por eso la angustia de los hacendados del norte, que le dicen a Pierola que haga lo que tenga que hacer, pero que la guerra termine. Gane o pierda el Perú, eso no interesa, pero que la guerra termine. Entonces, Pierola hace de nuevos esfuerzos por cumplirlo, pero hay algo dentro de Bolognesi que le dice, no confíes en este pata. Tenía muchos espías también, Pierola. Entonces, los chilenos enterados que Bolognesi no quiere retirarse, envían emisarios como el emisario de la Cruz Salvo. Y este le dijo a Bolognesi, coronel, ríndase. Eso viene de parte del general Buendía, el chileno. Y él le dijo, no, dígale a su general que Arica no se rinde, que pelearemos hasta quemar el último cartucho. Y de ahí es que él se mantiene en Arica, y en Arica él, a sabiendas que había una escuela de ingenieros, contacta con el ingeniero Elmore, que es un ingeniero de minas antipersonales, ¿no? Ingeniero de minas. Y le dice, mira, yo necesito esto, y lo logra, ¿no? El previo a todo lo que te he contado, el morro ya estaba minado. Entonces, Bolognesi sabía que en cualquier momento Piero lo abandonaría. Es por eso, ya es por eso que ese 5 de abril él sube al morro con la idea de que los chilenos lo sigan, pero los chilenos ya sabían lo que él quería hacer y por eso habían mandado espías para cortar las minas antipersonales. Lo que, lo que Bolognesi pensaba que sería un éxito,
Lo que Bolognesi pensaba que sería un éxito fue un tremendo fracaso. ¿Por qué? Porque Bolognesi estaba dispuesto a dar la vida. Todos los que estaban ahí, que ni siquiera eran soldados, estaban dispuestos a dar la vida. Y es otro tema en el que hay que hablar un poco, ¿no? Sobre quiénes eran los que estaban en la guerra. Un tal Bolognesi, un tal Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte no era un militar de carrera, él había comprado su título. Él había comprado su grado militar, porque él era dueño de salitreras. Entonces se llevó a sus indios, allá pues, a la salitrera, a que, a que con él, a que con él luchen por sus terrenos. Pero como él, que era billetón, que defendía lo suyo, así había un montón, pero ninguno se quedó. Todos se fueron a Europa, ya, y se perdió, decían. Eran millonarios. Y Bolognesi era un viejo que ya podía estar en su casa. Sus hijos fueron a la guerra. Todos los hijos de Bolognesi murieron en la guerra. Es más, él le escribe una carta a su esposa, sentida, ¿no? Y le dice, mi muy querida mía, no, nunca pidas nada, que no se piense que mi sacrificio ha sido por dinero. O sea, él está diciendo, ¿no? Ya se han muerto tus hijos, me he muerto yo, pero yo no lo he hecho por plata. Yo lo hice porque realmente sentía que debía auxiliar al Perú, una vez así, ¿no? Pues la cosa es que Bolognesi tenía entre ellos un soplón, y ese soplón era Agustín Belaúnde. Sí, 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 sí. Igualito que los políticos del mismo apellido y el presidente que ya murió del mismo apellido, eso antepasado. Era compadre de Pierola. Y todo lo que Bolognesi hacía, se lo contaba. Por eso que Pierola lo abandonó y ni se sabía nada de él. Y además, Pierola sí sabía lo que estaba pasando y sabía que iban a cortar las minas antipersonales, todo, 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 todo. Cuando llegaron a la parte más alta del morro, es ahí cuando Bolognesi dijo, ya, es hora de que activen las minas. Activen las minas, ándate. Si no prendían, ninguna de las minas prendía. Pero habían traicionado. Es más, algunas minas fueron accionadas manualmente. El cabo Maldonado, por ejemplo, Alfredo Maldonado se llamaba, chibolito, 19 años, y dio la vida por el Perú, agarró de un lado un cable y del otro lado el otro, y ¡fa! Los unió y ¡pum! Explotó en 1000 pedazos. El cabo Maldonado. Y no solamente eso, sino que en la, en la campaña de Tacna nos derrotaron en el Alto de la Alianza porque los bolivianos nos dejaron solos. ¿Ya? Y en Arica, bueno, la proeza de Bolognesi, ¿no? En consecuencia, Chile controla el sur salitrero y nos queda Lima. Los chilenos vienen hacia Lima a ocupar el gobierno de esa ciudad, ¿no? Ahora, hay otro problemilla. El otro problemilla es que en Lima se quieren hacer negociaciones de paz. O sea, en Lima todo estaba normal. Sí, todo está normalazo. Nadie, ni siquiera se sabía, algunos no sabían que había guerra, Lucina. Y acá habían algunas obras de teatro que hablaban sobre la guerra, sí, pero decían que el Perú había ganado la guerra. Y era todo lo contrario, ¿ya? Sí. Además, la campaña de Lima fue una de las últimas cosas que se hicieron, ¿no? Pero en esta campaña las negociaciones de paz fracasaron. Eran entre Dupétitoires y los chilenos, ¿no? El francés Dupétitoires, que salió a hablar con los chilenos y les advirtió, ¿no? Que no tocaran las construcciones, las casas que tenían bandera extranjera, porque eso podía ser traer una misión diplomática y que comience la guerra con otros países. Entonces, por eso siempre los chilenos respetaban las casas con bandera italiana, con bandera francesa, y los peruanos también ponían su bandera francesa, italiana, porque no les hagan nada. Sí, también.
Las negociaciones de paz no surtieron efecto, sin embargo, se llevaron a cabo las batallas de San Juan y Miraflores. En San Juan y Miraflores ya eran los mismos limeños los que estaban defendiendo la ciudad. Ya eran los mismos vecinos. Porque bueno, por mucho eh, por mucho ya el ejército se había agotado, ¿no? En el sur, en Arica, se había agotado el ejército. Entonces, bueno, con todo esto, se llevan a cabo las campañas de San Juan, de Miraflores. Niños participan en Miraflores, como el niño héroe Manuel Bonilla, ¿no? Así como el mismo nombre del Coliseo, si era un niño de apenas 13 años que peleó en la batalla de Miraflores y dio su vida donde ahora es el Coliseo, ¿no? Y también, bueno, la intervención de gobierno de la Magdalena, ¿no? De García Calderón, de Francisco García Calderón, que ahora es el gobierno de la Magdalena, sería ahora Pueblo Libre, ¿no? Él dio la cara y dijo que no le iba a entregar a Lima a los chilenos, y se mantuvo firme con eso, ¿no? Termina la guerra contra Chile y viene, disculpa, termina la campaña de Lima, pero en la campaña de Lima faltó mencionar algunos personajes importantes, como por ejemplo la Misión Carolina, la Legión Carolina, disculpa. La Legión Carolina es la agrupación militar formada por los estudiantes del Colegio Guadalupe y la Universidad de San Marcos. Ellos, aunque no sabían ir a la guerra, no sabían pelear, no sabían agarrar un fusil, ellos estaban prestos, ¿no? Prestos a ayudar. Bien, así vas a encontrar un montón de nombres en la calle, que a veces no sabes qué es, pero pertenecen a estas incursiones en Lima, ¿no? Sobre todo en Lima, en Santa Beatriz, en, en, en Miraflores. Bueno, ahora bien, lo último que nos queda por revisar de la guerra es la resistencia de la Breña. Eh, cuando Bolognesi, cuando Bolognesi da su último suspiro en el Morro, él consigue persuadir a Cáceres de que salga de ahí, de que salga del sur y que se venga a Lima, ¿no? Aquí en Lima, Cáceres, eh, digamos que debía pasar desapercibido, sin embargo, los chilenos ya le habían echado el ojo y estaban detrás de él. Por eso debía salir de Lima y rearmarse en la sierra de Lima, obviamente, ¿no? Sierra Central, disculpe. Entonces, Andrés Avelino Cáceres llegó a Lima y los chilenos detrás de él y no sabía cómo salir de Lima porque los chilenos estaban por todos lados. ¿Y sabes en qué salió? En ataúdes. Sí, Cáceres se metió en un ataúd y 5 ataúdes se siguieron detrás de él. Ahí van las armas. Y las planideras, que eran mujeres que lloraban, ¿no? O sea, cuando era una persona muy importante, nadie se metía con ellos. O sea, los chilenos no hubieran jamás intentado abrir la caja, digamos, donde venían los cuerpos, porque se sabía por la cantidad de personas que era alguien importante.
Entonces dejaban pasar los cortejos fúnebres hacia la sierra y ahí iba Cáceres, ¿no? En una de las cajas. Llega a la Sierra de Lima, ¿no? Y cuando llega, lo primero que hace es pedir apoyo a otros gamonales como él, porque para esto tengo que decirte que, claro, tú puedes pensar que sí, Cáceres es lo máximo y no sé cuánto, pero pucha, Cáceres es un gamonal, tampoco es un indio cualquiera, ¿no? Entonces, Cáceres arma un ejército de indígenas más o menos importante, más o menos grande, y con eso va a ganar en batallas como Pulcará, Marcavalles, Sagrar, Concepción, etcétera, ¿no? Ujú. Ahora, cuando él gana esas batallas, no era lo suficiente, ¿no? Y es por eso que Miguel Iglesias, que quería que pare la guerra como sea, le dio un ejército aclimatado de indígenas a los chilenos. Y nuestros indígenas que ya estaban cansados por la guerra, tenían que seguir. Por eso perdieron, ¿no? En la batalla de Huamachuco y Cáceres fue derrotado. Se firma el Tratado de Ancón, donde se cede a perpetuidad Tarapacá, se va a quedar para siempre con Chile, y Arica y Tacna serían repartidos. Arica y Tacna estarían en manos de los chilenos y después de 10 años se les preguntaría con quién se querían quedar, ¿no? Si con Chile o con el Perú. En consecuencias, tienes económicas de infraestructura destruida, paralización productiva. En sociales empezaron a aparecer más conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos. Y por supuesto, en políticas se fortaleció el caudillismo militar porque ahora todos decían, y ahora qué miedo, qué miedo. Y si vienen los chilenos y ponemos un presidente que no sirve para nada, pues ahí estaba el problema, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? En política se fortaleció el caudillismo militar. Toda la gente decía, ¿sabes qué? Ya eso de los civiles no sirve para nada, porque mira, durante la guerra los presidentes han sido civiles, ¿ah? Estaba Pierola. Ah, de esa parte no te dije, cuando Pierola abandonó a Bolognesi, los chilenos venían a Lima y la rata de Pierola se escapó. Por eso gobernaba García Calderón en el gobierno de la Magdalena de Polo Libre. Y bueno, la gente estaba desilusionada de los civiles. Dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué va a gobernar un civil así como Fierro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que después salgamos perdiendo? No, mejor no. Y a las finales no, pues. Quien terminó gobernando fueron los militares nuevamente, ¿no? Porque por lo menos si había algo de una guerra, ellos sabían cómo actuar. Y llega el segundo militarismo entonces. El, las características generales, bueno, es el retorno del caudillismo militar y de múltiples sublevaciones. El primer presidente es obviamente Miguel Iglesias, porque como ha hecho cosas por los chilenos para que ganen la guerra, pues le han dado su presidencia de la República entre el 83 y el 85. Reabre la biblioteca de San Marcos y se da la rebelión de Tusparia. La rebelión de Tusparia es esta donde Atuspari está concentrado en que él, o sea, que los indígenas no tendrían por qué nunca más pagar el tributo indígena, nunca más pagar un impuesto de indios. ¿Por qué? Porque ellos habían colaborado en la guerra, habían colaborado a Cáceres. Y entonces lo justo era que ellos recibieran algún beneficio, ¿no?
Además, que el tributo indígena ya se había abolido hace tiempo. Él lo está volviendo a poner como el nombre de contribución personal. Bueno, entonces, en ese caso, pues Miguel Iglesias tuvo problemas con Atusparia, muere Atusparia y por todo ese chongo, Cáceres le da un golpe de Estado. Llega el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Lo primero que hace Cáceres es intentar revertir el problema de la crisis económica que está viviendo el Perú después de la guerra. Y por eso firma el contrato Grace en el año 89. Se cancela la deuda externa a cambio de concesiones, contenedores de bonos. O sea, el Perú le entregaría a la casa Grace, le entregaría guano, salitre, o sea, todo lo que tendría, salía del Amazonas, salía de Titicaca, todo lo que tuviéramos con tal de que ellos pagaran nuestra deuda externa, como un change, ¿no? Bueno, la cosa es que al final sí pagaron nuestra deuda externa, pero lo estuvimos ahí a través de la Peruvian Corporation encima de nosotros y parasitándonos todo el tiempo, ¿no? Hasta el siglo XX. Y se firma también el Tratado de García Herrera con el Ecuador para poner los límites o las nuevas fronteras con el Ecuador, que ahora era un país independiente. Termina el gobierno de Cáceres y comienza el gobierno de Morales Bermúdez entre el 90 y el 94. Sin embargo, es un gobierno que trae algo más, unas sorpresitas más. ¿Y qué más que después de la firma del Tratado de Ancón en el 83, ahí se estipulaba en ese tratado que Tacna y Arica quedarían por 10 años con Chile y luego se llamaría plebiscito. Para esta época ya había pasado ese tiempo. Por eso es que Por eso es que el gobierno de Morales Bermúdez le pide a los chilenos que por favor hagan el plebiscito y dicen que no vamos a hacer el plebiscito porque ustedes, los peruanos, han faltado al tratado. ¿Pero qué hemos hecho? Si tú dices, no, ustedes han faltado al tratado, ¿sabes por qué? Porque ustedes han hecho peruanización, están enseñándole la historia del Perú a los niños y cuando no debíamos intervenir en nada y se los dijimos, no, pero nosotros no estamos interviniendo, ¿verdad? El Perú no estaba interviniendo, lo que pasa es que habían algunas mujeres talmeñas que fungían de profesora de historia del Perú clandestinas que le daban clases a los niños, claro, con el objetivo de que ellos al final decidieran por el Perú, pero no era una política nacional como sí la era la de los chilenos, en el proceso de chilenización, donde ponían la mejor infraestructura, obras públicas, colegios, escuelas, hospitales, para que se atendieran y no pasaran tantas penurias como si estuvieran en el Perú, ¿no? Termina su gobierno y llega el gobierno de Andrés Avelino Cáceres del 94 al 95. Ese gobierno no duró casi nada. ¿Y por qué no duró casi nada? Bueno, te cuento. No duró casi nada porque lamentablemente la oligarquía nuevamente estuvo en contra de Cáceres, ¿no? Cáceres era como la pulga en el zapato, estaba a favor de los indios, le gustaba la guerra, ¿no? Entonces los oligarcas decidieron nuevamente echar mano de su viejo confiable, que era Pierola, y ya. Y es ahí donde se da la coalición, o sea, la unión del partido civil con el Partido Demócrata de Pierre. Este partido civil y el Partido Demócrata básicamente se tumban a Cáceres y llega el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. En el segundo gobierno de Piérola, la oligarquía le ha dicho, Piérola, por favor, arréglanos el asunto, ¿ya? No queremos, o sea, queremos entrar al gobierno del Perú, sí, no te lo vamos a negar, pero ahora no, porque todo está movido. Queremos que primero nos legalices, nos pongas bonito frente a la gente y que, por supuesto que nos des
leyes donde nosotros podamos gobernar sin tener que ver con los indios. Y bueno, por eso está la reforma militar y la reforma electoral. En el caso de la reforma militar se crea la misión, bueno, se trae la misión Clement. La misión Clement traería dos cosas nuevas para nosotros. A ver, uno es la Escuela Militar de Chorrillos y el otro es el servicio militar obligatorio. La Escuela Militar de Chorrillos, el servicio militar obligatorio. Esto con la idea de que los militares ya no estuvieran friegue y friegue y friegue, ¿no? Que dando golpes de Estado, sino que ellos se creen una carrera militar donde ya no tengan tiempo ni para respirar, ¿no? Y así fue. Y también la reforma electoral donde está el voto de los alfabetos, o sea que solamente pueden elegir y ser elegidos los alfabetos. Y recuerda que los alfabetos, entre los que se pueden elegir, obviamente, ¿no? Solamente en el 99.999% de los casos están en la clase alta, o sea, los indios o nuevamente relegados, ¿no? Y después de su gobierno se llaman elecciones, pero como tú sabes, si solamente pueden votar los que saben leer y escribir, solo pueden ser elegidos los que saben leer y escribir. Por eso en este periodo todos los presidentes son de la República Aristocrática, ¿no? Hegemonía del partido civil, igualmente del capital inglés, de una economía agrominero exportadora, con exclusión política de la clase media, el proletariado y el campesinado. Solamente la clase alta gobernaba y era todo, ¿no? Entre los gobiernos está el gobierno del Barón del Azúcar, Eduardo López de Romaña, que firma el Tratado Osma-Villazón con Bolivia para la delimitación de las fronteras. Y por supuesto, Manuel Candamo, entre el 1903 y 1904, que dio la ley de ferrocarriles e inaugura el primer tranvía en Lima. Y luego tienes el primer gobierno de José Pardo. José Pardo, José Pardo tiene algo importante que es la reforma educativa. Para todos los Pardo lo más importante es la educación, ¿ya? Y en el primer gobierno de Leguía, lo importante acá te lo voy a poner, porque ya lo han preguntado antes en examen de admisión, es esto, ¿no? La ley de accidentes de trabajo, que dice que tu empleador está obligado a pagar por algún daño que haya sufrido dentro o fuera como producto de tu trabajo. Por otro lado, se ceden los territorios a Bolivia y el Tratado por los Anchos Bustamante así lo corrobora, ¿no? Y luego es el Tratado Velar de Río Branco con Brasil, ¿no? Para los territorios de la frontera con Brasil. Y finalmente termina el primer gobierno de Leguía y comienza el gobierno de Guillermo Belenghorst, un gobierno que no está acompañado de ningún partido político, sin embargo, la gente lo ama, lo quiere, le soluciona los problemas rápido, también llamado el gobierno del pan grande, era demasiado molesto para los oligarcas. Por eso es que lo mandan sacar, pero rápido ya, right now. En su programa se da la ley de 8 horas de trabajo para el muelle de Dársena del Callao, pero como si fuera un programa piloto así, ¿ya? Y por supuesto, se lleva a cabo el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, ¿no? Entre 1915 y 1919. Se incrementan las exportaciones durante la Primera Guerra Mundial y se es el establecimiento, que eso es muy importante, que es el establecimiento de la jornada de las 8 horas de trabajo, ahora sí a nivel nacional. Durante este gobierno también hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Acá está, creo que ya me pusieron la hora. Sí, ya ahorita terminamos, un segundo. Que es el levantamiento de Rumimaki. Rumimaki se levanta en contra de los gamonales, de la gente con mucho dinero que está usurpando las tierras del campesinado. Él se levanta para ayudarlos, ¿no? Y su objetivo era, em,
construir un estado federado como el del Tahuantinsuyo, ¿no? Hacia ese mismo estilo. Bien, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad, pero sobre todo que te hayas entretenido, ¿no? Porque eso también es un poco el kit del asunto, ¿no? Así que te voy a dar las claves rápidamente, ya para que las tengas listas. Bueno, chicos, no siendo más, yo me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana, ya sabes, en un nuevo capítulo, esta vez de Historia Universal, el miércoles a las 2 de la tarde, ¿ok? Que te vaya súper bien. Chau, chau. Hasta luego, Miss.